Descubrí por accidente mensajes en la computadora familiar y escuché a mis padres planeando con mi hermano. Una vez que firme renunciando a mis derechos de herencia del negocio familiar, tendremos todo lo necesario para sacar a este hijo inútil. Se rieron. Seguí siendo el hijo perfecto por otros 97 días. Esta mañana, mi teléfono explotó con 38 llamadas perdidas. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que estés teniendo un día maravilloso donde sea que estés. Me encantaría que compartas en los comentarios desde qué ciudad o país nos ves y qué hora es allí. Ahora, comencemos nuestra historia juntos. El aire en la casa olía a limón y flores secas, un aroma que evocaba calidez y estabilidad. Pero esa noche se sentía sofocante, como si intentara ocultar el polvo acumulado. Era tarde, pasadas las 10, y yo estaba terminando unos informes en la vieja computadora del despacho. Mis padres insistían en mantenerla allí, una reliquia en tiempos de laptops, para que todos la usaran. Aunque solo ellos revisaban correos y yo necesitaba a veces una pantalla grande, buscaba un archivo de proyecciones de ventas de hace 3 años. Un proyecto en el que trabajé meses y que no consiguió el cliente más grande de entonces. Sabía que lo había guardado en el disco compartido, pero el sistema era lento. Navegué por carpetas, el disco duro zumbando su cansada melodía, un sonido que antes parecía el latido del negocio, de la ambición de nuestra familia. Entonces lo vi una carpeta reciente, etiquetada simplemente Planificación Patrimonial 2024. No era mi área. Mi hermano mayor, Marcos, manejaba los asuntos administrativos del negocio, mientras yo estaba en la trinchera, gestionando clientes, optimizando operaciones, proponiendo ideas que realmente funcionaban. Pero algo en el nombre de la carpeta, en la computadora familiar, me pareció extraño. Una curiosidad fría me recorrió la nuca. Mis dedos, normalmente firmes tras años de ingresar datos, dudaron. Hice clic. Dentro no solo había términos legales, había una subcarpeta Transición de Miguel. La sangre se me heló tan rápido que la habitación pareció girar. Mi pecho se apretó como si estuviera envuelto en alambre. Transición de Miguel. ¿A qué hice clic otra vez? Documento, correos, un borrador de acuerdo y un registro de chat guardado. Con fecha de hace 2 días, los nombres de mis padres, el de Marcos. Abrí el chat. La pantalla iluminó el despacho con una luz azul enfermiza. Comencé a leer, conteniendo el aliento. Mamá, ¿Miguel sospechó algo en la cena, papá no? Como siempre, hablando de sus ideas de eficiencia. Marcos, ¿está ciego? ¿Cree que es parte del equipo? Mamá, bien. Necesitamos que no sospeche. El abogado dice que una vez firme renunciando a sus derechos del negocio, todo estará listo. Papá, exacto. El negocio queda con Marcos, donde debe estar. Marcos. Y luego mamá. Y luego papá. Una vez que firme renunciando a sus derechos del negocio, tendremos todo para sacar a este hijo inútil. Y luego se rieron. Una línea de texto cruel, seguida de emojis de risa. Un detalle pequeño y despiadado que dolió como un golpe físico. No era solo un plan, era una broma compartida. Una conspiración contra mí, su hijo, su hermano, tramada a plena vista, organizada en carpetas en la computadora familiar. El mundo fuera de la pantalla azul dejó de existir. El olor a limón se volvió el aroma de un encubrimiento. El zumbido de la computadora. El sonido de la traición. 10 años. 10 años, dando mi vida al negocio familiar, salvándolo en la crisis del 2008, con estrategias que apenas entendían. Conseguí clientes que Marcos decía imposibles. Trabajé semanas de 60 horas mientras él jugaba golf y se llevaba el crédito por mis ideas en las reuniones. Lo atribuí a que Marcos era el heredero,
a que mis padres estaban demasiado orgullosos de él, a que yo debía ser más firme. Mi error no fue confiar en ellos. Fue desear desesperadamente que fueran la familia que creía. Hijo inútil. Esas palabras resonaban en el silencio repentino de mis oídos. No equivocado. No necesita guía. Inútil. Una herramienta para usar y desechar. Mis manos temblaban tanto que tuve que agarrarme al escritorio para calmarme. Quería gritar, subir y mostrarles la computadora, exigir cómo podían hacerme esto. Pero otra parte de mí, fría y calculadora, nacida del shock y la furia absoluta, tomó el control. Confrontarlos ahora solo los alertaría. Aynan, negarían todo, me harían dudar. Se envolverían en el papel de padres heridos por un hijo ingrato. Necesitaba pruebas irrefutables y un plan. Mi reflejo en la pantalla oscura me miraba. Pálido y desconocido. El hijo perfecto, que nunca causaba problemas, que siempre hacía lo que le pedían, que creía en la lealtad por encima de todo. Bien, querían al hijo perfecto. Lo sería por un poco más de tiempo, lo suficiente para reunir todo lo que necesitaba. Cerré el chat, los documentos, borré el historial reciente de la computadora. Mis movimientos eran lentos, deliberados, impulsados por una resolución fría que sentía extraña. Subí sigilosamente, pasando por la puerta del cuarto de mis padres, donde se oía el murmullo del televisor. Marcos probablemente estaba en su apartamento en el centro. La casa se sentía vasta, vacía y amenazante. No dormí esa noche. Me quedé en la cama, el ventilador del techo girando lentamente, contando 97 días. Ese era el plazo mencionado en un correo para finalizar la transición. 97 días, hasta que planeaban apartarme del único futuro que creía tener, la única familia a la que pensaba pertenecer. 97 días para convertirme en alguien más. 97 días para construir mi arsenal. La actuación comenzó al día siguiente. El desayuno fue como siempre mamá preocupada por el colesterol de papá. Marcos mirando su celular. Yo intentando hablar del negocio, esperando conectar con ellos. Ese día fui cuidadosamente normal. Hablé de un problema menor, con un cliente. Pedí la opinión de Marcos. Sonreí, asentí. Cada palabra, cada gesto, era una mentira. Un ladrillo en el muro que construía alrededor de mis verdaderos sentimientos. El esfuerzo era agotador. Cada vez que mamá me preguntaba algo, escuchaba hijo inútil detrás de sus palabras. Cada vez que papá mencionaba el futuro de la empresa, veía los emojis riendo en mi mente. La presencia de Marcos era una irritación constante. La encarnación del favoritismo que había definido mi vida. Él tenía el título importante, la oficina de esquina, los clientes fáciles. Mientras yo hacía el trabajo duro, resolvía problemas complejos, pensaba de forma innovadora. Él era el adorno brillante. Yo, el motor, oculto, ignorado y subvalorado. Miguel, ¿me estás escuchando? La voz de mamá, cortante. Sí, mamá, solo pensaba en la propuesta García. Creo que podemos reducir costos si reestructuramos. La distribución. Ofrecí una idea genuina. Un hábito de 10 años que no podía romper de inmediato. Marcos levantó la vista, con una sonrisa burlona. Reestructurar distribución, Miguel. Quédate con tus hojas de cálculo. Deja la estrategia para mí. Su frase favorita, descartando mi capacidad. Probada mientras reclamaba el vago terreno de la estrategia. Forcé una sonrisa. Tienes razón. Marcos, mi error. La mentira sabía a ceniza. Durante los siguientes 97 días, mi vida fue una doble existencia de día. Era el hijo diligente, algo ingenuo, ignorado, cumpliendo mis tareas. En el negocio familiar,
Asistía a reuniones. Veía a Marcos tropezar con presentaciones de ideas que yo había creado. Soportaba los comentarios despectivos de mis padres disfrazados de preocupación. Su confianza en su plan era casi tangible, a veces manifestada en una arrogancia inquietante. Mamá comenzó a hablar de lo libre que me sentiría una vez que todo estuviera resuelto. Papá, asentía. Sabio. Marcos solo sonreía con superioridad. De noche, era un espía y un arquitecto. Mi misión, reunir cada prueba. No solo se trataba de demostrar el complot para sacarme, sino de documentar 10 años de contribuciones, ideas robadas, valor ignorado. Copié correos meticulosamente, los viejos donde propuse ideas que fueron rechazadas, y los nuevos donde Marcos presentaba lo mismo, y era alabado. Escaneé informes antiguos que escribí, mostrando resultados. Encontré documentos financieros que demostraban que los proyectos que lideré superaban a los de Marcos, a pesar de su mayor presupuesto y título destacado. Aprendí sobre encriptación de archivos y copias seguras. Usé mi celular para grabar discretamente conversaciones clave, especialmente cuando mis padres o Marcos dejaban caer pistas sobre la firma o mi nuevo rumbo tras dejar el negocio. En mi estado, era legal grabar conversaciones en las que participaba. Se sentía sucio, algo que ellos harían, pero la necesidad me había despojado de mis antiguos escrúpulos. El icono del micrófono pesaba en mi mano mientras fingía revisar correos durante las cenas, capturando su crueldad casual. Mientras tanto, construía mi ruta de escape. Contacté a Sofía López, una abogada corporativa que conocí por un cliente anterior. Le conté mi situación, mi voz temblando a pesar de mi resolución. Ella escuchó con calma. Sus preguntas eran precisas y profundas. Validó mis sentimientos, diciendo que este tipo de manipulación familiar era tristemente común. Me guió sobre qué pruebas eran legalmente sólidas y cómo proceder. Su actitud profesional fue como un ancla en la tormenta. No era familia, pero ofrecía un apoyo basado en la justicia y los hechos. Al mismo tiempo, comencé a contactar discretamente a clientes con los que había construido relaciones sólidas. A lo largo de los años, clientes que confiaban en mí para manejar sus cuentas. No solo en el nombre de la familia. Fue aterrador. Cada llamada sentía como una traición a la vida anterior. Pero un paso hacia una nueva... Hablé con honestidad, con cuidado, sobre mis planes de iniciar mi propia empresa, enfocada en estrategias innovadoras y un enfoque centrado en el cliente. Sus reacciones fueron abrumadoramente positivas. Miguel, siempre trabajamos contigo. Si te vas, te seguimos. Su fe en mí, cuando mi propia familia no tenía ninguna, fue una poderosa afirmación. También contacté a algunos empleados clave del negocio familiar, personas talentosas con las que había trabajado de cerca, que también se sentían sofocadas y subvaloradas. Los invité a tomar café, fuera del trabajo, esbozando mi visión para una nueva empresa. Basada en el mérito y el respeto, su disposición a dejar sus trabajos fue conmovedora. No eran solo empleados, eran aliados, eligiendo construir algo nuevo conmigo. Los 97 días fueron un torbellino de agotamiento emocional. Reuniones secretas, noches revisando documentos y la constante actuación de normalidad. Hubo momentos de duda, miedo paralizante. ¿Y si las pruebas no eran suficientes? ¿Y si los clientes no cumplían? ¿Y si la campaña de desprestigio de mi familia funcionaba? Me sentaba solo en mi cuarto, el peso de la traición aplastándome, y sacaba un chat cruel, leyendo "hijo inútil" otra vez, y la furia fría resurgía, endureciendo mi resolución. Esa frase
destinada a disminuirme. Se convirtió en mi escudo. A medida que se acercaba la fecha, la familia se volvía más expectante. Mamá hablaba de una cena para celebrar tras la firma. Marcos mencionó casualmente tomar mi oficina. Papá dejaba el borrador del acuerdo por ahí. ¿Una insinuación no tan sutil? Su arrogancia era repugnante. ¿Estaban tan seguros de que firmaría por obligación o hábito? La última semana fue la más dura. La tensión en la casa, invisible para ellos, me asfixiaba. Cada sonrisa se sentía frágil. Cada conversación, un campo minado. Finalicé todo con Sofía, con los clientes, con los empleados que se unían a mi nueva empresa. Estrategia Cima. El nombre era un guiño a alcanzar mi máximo potencial. Libre de las viejas cadenas. Día 97. El día de la firma. La reunión estaba programada para las 10 de la mañana en la oficina del abogado familiar en el centro. Conduje solo. El tráfico de la ciudad, un contraste cotidiano con el cambio sísmico que estaba por ocurrir en mi vida. El aire acondicionado de mi auto estaba al máximo, pero aún sentía una gota de sudor en mi sien. Mis manos estaban firmes en el volante. Sin embargo, el miedo aún estaba ahí, no en mi estómago, sino cubierto por una capa de determinación fría y dura. No era el chico ingenuo que encontró esos mensajes. Era alguien forjado, en el fuego de la traición, armado con la verdad y un plan. La oficina del abogado era lujosa, silenciosa, impregnada del aroma de cuero caro y riqueza antigua. Mamá. Papá y Marcos ya estaban allí, sentados alrededor de una gran mesa pulida. El señor Ramírez, el abogado familiar que manejó nuestros asuntos por décadas, estaba en la cabecera, con los documentos ordenados frente a él. El ambiente era cordial, casi festivo, desde la perspectiva de la familia. Me sonrieron al entrar, expectantes. Marcos me dio un asentimiento confiado, recostándose en su silla. Miguel, qué bueno que llegaste, dijo papá, su voz jovial. Siéntate, es solo un trámite. Me senté, colocando mi maletín en el suelo a mi lado. Buenos días, respondí, manteniendo mi voz nivelada. Evité mirarlos directamente por mucho tiempo, ver sus rostros confiados, sabiendo lo que sabía. Era casi insoportable. El señor Ramírez carraspeó. Bien, todos están presentes. Miguel, este documento, como sabes, establece la estructura futura del negocio familiar y confirma el acuerdo sobre él. Los derechos de herencia. Continuó explicando los términos. Lenguaje legal estándar, diseñado para sonar seco y oficial, ocultando la intención cruel detrás. Deslizó la página de firma hacia mí, señalando la línea con un bolígrafo. Mis padres me miraban, con sonrisas fijas. Marcos se inclinó ligeramente hacia adelante, con un brillo de triunfo en los ojos. Este era su momento, la culminación de su plan. Miré el documento. Las líneas de texto parecieron desdibujarse por un segundo. El peso de su traición, los años siendo ignorado, los 97 días de fingir, todo convergió en ese papel. Firmarlo haría su narrativa real. Validaría su visión de mí como inútil. No tomé el bolígrafo. El silencio se alargó, frágil y tenso. Las sonrisas de mis padres titubearon. Marcos se movió en su asiento. Miguel, dijo papá, con un toque de impaciencia. ¿Hay algún problema? Finalmente levanté la vista. Primero a los ojos de papá, luego a los de mamá, luego a la mirada arrogante de Marcos. Respiré hondo, y la máscara que llevé por 97 días cayó por fin. Sí, papá, dije, mi voz calma y clara, aunque con un leve temblor de emoción contenida. Hay un problema.
El aire en la sala cambió al instante. La cordialidad se evaporó. La sonrisa de mamá desapareció. Marcos se enderezó de golpe. ¿De qué hablas?, espetó Marcos. Su voz cortante. Es solo el acuerdo. No es solo el acuerdo, Marcos, dije, mirándolo fijo. Es el plan. El plan para que firme renunciando a mis derechos, para que puedan echar al hijo inútil. Sus reacciones fueron instantáneas y caóticas. ¿Qué? Exclamó mamá, llevándose la mano al pecho. Miguel, ¿qué tontería es esa? Echarte es absurdo, papá farfulló, su rostro enrojeciendo. ¡Estás loco!, gritó Marcos, empujando su silla hacia atrás. ¿De dónde sacaste eso? Sus negaciones fueron fuertes, inmediatas, justo como predije. Intentaban hacerme dudar. Pero estaba preparado. Lo sé porque lo leí, afirmé, mi voz cortando sus protestas. Abrí mi maletín y saqué los chats impresos, los correos, los documentos. Esto lo leí mamá y papá, 2 días después de que lo escribieron. Deslicé una copia del chat por la mesa, girándolo para que lo vieran. Y esta cadena de correos, Marcos, detallando cómo presentarías mi estrategia del tercer trimestre como tuya. Coloqué otro documento. Y estos informes de rendimiento, mostrando el crecimiento en mis proyectos frente al estancamiento. ¿De los tuyos? Miraron los papeles como si fueran serpientes venenosas. Sus rostros, antes confiados, se transformaron en máscaras de incredulidad, pánico y rabia. El señor Ramírez se inclinó hacia adelante, su expresión habitual reemplazada por una de alarma profesional. «¡Esto es falso!», balbuceó papá, alcanzando los papeles. «¿Cómo te atreves a revisar nuestras cosas privadas?», gritó mamá, su rostro contorsionado por la furia. La máscara pulida se había ido, reemplazada por algo crudo. «Es mentira, lo falsificaste», gritó Marcos, su voz quebrándose, su rostro pálido. «No falsifiqué nada», dije, retirando ligeramente los documentos clave. «Solo presté atención. Durante los últimos 97 días, presté mucha atención. Mientras fingía no saber nada, eso cayó como un golpe. 97 días. El tiempo de su confianza, su planificación, su arrogancia. Se dieron cuenta de que no me habían engañado. Había estado preparando 97 días», susurró papá, su voz hueca. «¿Sabías?» «Sí, sabía», confirmé. Sabía que planeaban engañarme, usarme y desecharme. Sabía que no valoraban mi trabajo, solo lo que podían tomar de mí. Los miré a cada uno, dejándoles ver el dolor, pero también la fuerza que había reemplazado la vulnerabilidad. Pero cometieron un error crucial. Hice una pausa, dejando que la tensión creciera. Pensaron que quitándome los derechos del negocio, tendrían todo. Pensaron que podían echar al hijo inútil al frío. Saqué mi tableta, encendí la pantalla mostrando un logo simple. Pero mientras jugaba al hijo perfecto, no solo reunía pruebas, los miré uno por uno. Estaba construyendo mi propia empresa, estrategias CIMA. Vi la comprensión en sus rostros, seguida de un nuevo oleaje de pánico. Y no vine hoy solo a exponer su engaño. Continué, mi voz ganando fuerza. Vine a decirles que desde esta mañana, Estrategias CIMA está oficialmente en operaciones y estamos orgullosos de anunciar a nuestros clientes fundadores, listé los nombres, las cuentas principales que manejé solo, los leales a mí. Sus ojos se abrieron con cada nombre. Estos clientes, que confiaron en mí por años, ahora trabajan exclusivamente con Estrategias CIMA. No había terminado. Además, añadí, mi mirada barriéndolos, no estoy empezando esta empresa solo. Algunos de los empleados más talentosos y dedicados de su negocio, que se sentían sofocados y subvalorados, han elegido unirse a mí, comenzaron su periodo de notificación hoy. Nombré a algunas personas clave.
El rostro de Marcos palideció. Papá parecía al borde de un infarto. Mamá solo miraba, sin palabras, la boca ligeramente abierta. El aire acondicionado zumbaba, pero el silencio en la sala era ensordecedor. Su plan para ganar todo les había costado caro. «No puedes hacer esto», balbuceó Marcos, su arrogancia desvanecida, reemplazada por desesperación. Es injusto. ¿Injusto?», repetí. Una risa amarga escapando de mis labios. ¿Quieres hablar de injusto? Injusto es dar 10 años de mi vida, mis ideas, mi esfuerzo, solo para ser llamado inútil y conspirado contra por mi propia familia. Miré a mis padres. Esto no es tomar de ustedes, es recuperar lo que siempre fue mío, mi trabajo, mi valor, mi futuro. «¡Te arrepentirás, Miguel!», gritó papá, poniéndose de pie, su rostro púrpura de rabia. «Te demandaremos. Te destruiremos. Pueden intentarlo», dije, levantándome, sintiéndome más ligero que en meses. «Pero tengo pruebas de su complot. Y tengo una abogada, señor Ramírez, que puede explicarles el probable resultado si intentan demandar a alguien por competir después de descubrir que planeaban estafarlo». Miré al señor Ramírez, quien asintió gravemente. «Esta reunión ha terminado», declaré, recogiendo mis documentos y guardándolos cuidadosamente. «No firmaré nada hoy. Ustedes hicieron su elección cuando conspiraron contra mí. Yo hice la mía». Me giré y caminé hacia la puerta. Al llegar, me detuve y miré atrás. Seguían sentados, atónitos y furiosos, su fachada de familia perfecta destrozada a su alrededor. «Adiós», dije, y lo dije en serio. Cerré la puerta suavemente tras de mí, dejándolos en las ruinas de su plan. Al salir a la calle bulliciosa, la luz del sol era cegadora. Los sonidos del tráfico, de la gente hablando, de una sirena lejana, eran los sonidos de un mundo al que finalmente entraba por completo, un mundo que elegí para mí. El nudo en mi estómago comenzó a aflojarse, reemplazado por una sensación temblorosa y exhilarante de libertad. Las llamadas comenzaron. Antes de que llegara a mi auto, 38 llamadas perdidas. Todas de mamá, papá o Marcos. Mi buzón de voz se llenó al instante. Amenazas, súplicas, ira, intentos de retractarse. «Miguel, hablemos. Esto es una locura. No puedes abandonar a tu familia. Te desheredaremos». No contesté. No lo haría. Los siguientes meses fueron un torbellino. Lanzar estrategias CIMA. Fue un desafío, largas horas. Estrés, pero era mi estrés, por mi futuro, con gente que creía en mí. Los clientes que me siguieron fueron socios fantásticos. El equipo que contraté era dedicado y talentoso. Construimos una cultura de respeto y meritocracia. Lo opuesto al ambiente tóxico que dejé, como era de esperar. La familia intentó contraatacar. Presentaron una demanda ridícula, alegando robo de propiedad intelectual. Sofía, mi abogada, la manejó con calma y eficiencia, contrademandando, basada en las pruebas de su complot y mis contribuciones documentadas. El caso fue desestimado, con perjuicio, una victoria legal silenciosa que habló por sí misma. También intentaron arruinar mi reputación. Marcos publicó cosas pasivo-agresivas en redes sobre personas desleales. Mis padres difundieron rumores entre amigos comunes de que era inestable, ingrato o que tenía una crisis. Algunos amigos les creyeron, revelando quiénes eran mis verdaderos amigos. Otros, que habían visto destellos de la dinámica familiar o conocían mi carácter, me apoyaron, con llamadas, mensajes, correos diciendo: «Siempre sospeché algo raro», o «bien hecho, Miguel». Fueron la validación que necesitaba,
la afirmación de que mi experiencia era real. Eran los aliados inesperados, la familia elegida. Ver el negocio familiar desde la distancia era complejo. Los clientes se fueron, el personal clave se fue, y Marcos, dejado a su suerte. Demostró ser incapaz de gestionar. Sus ingresos cayeron. Su máscara social comenzó a resquebrajarse, públicamente. Los susurros se convirtieron en preguntas sobre sus prácticas y su trato hacia mí. Una parte de mí sentía una satisfacción sombría por sus luchas, un sentido de justicia. Pero también había una tristeza profunda, un duelo por la familia que perdí. O quizás por la familia que nunca tuve realmente. La sanación no fue lineal. Había días de furia, reviviendo las traiciones, días en que extrañaba la idea de una familia, el consuelo simple de pertenecer, aunque fuera imperfecto. Pero la mayoría de los días sentía una paz profunda. Había enfrentado la verdad, por dolorosa que fuera. Me había defendido, armado con coraje y pruebas. Construí algo nuevo desde cero, algo honesto. Mi relación con mis padres y Marcos terminó. Efectivamente, ese día, en la oficina del abogado, hubo algunos intentos más de contacto, desesperados o furiosos, pero mantuve mi límite, asesorado por Sofía, protegiendo mi paz y mi nueva vida. Fue un corte doloroso, como amputar un miembro, pero el miembro estaba enfermo y el resto de mi cuerpo ahora podía prosperar. Mirando atrás, ese descubrimiento accidental en la vieja computadora, esa conversación cruel, fue el regalo más doloroso que recibí. Destrozó mis ilusiones, rompió mi corazón y me obligó a ver la verdad. Me llevó a mi punto más bajo. Pero también me dio la claridad y la motivación para reclamar mi vida. Me enseñó que los lazos de sangre no garantizan amor ni lealtad, que la verdadera familia se construye con respeto, honestidad y apoyo, ya sea biológica o elegida. Me enseñó el increíble poder de establecer límites, incluso cuando parece que pierdes todo. Porque a veces, perder todo lo que creías tener es la única forma de ganar todo lo que estabas destinado a ser. Liberarme no fue fácil, pero mirando atrás, sé que recuperé más que un negocio o una herencia. Recuperé mi esencia. ¿Alguna vez has tenido que poner un límite con alguien que amas? Aunque pareciera imposible. ¿Qué aprendiste sobre los límites y el verdadero significado de la familia? Comparte tu historia abajo.